Que Dios le bendiga, les habla el evangelista Jacob Díaz del Ministerio de la Doctrina del Señor Jesucristo. Te invito a tomar un cuaderno de notas para sacar mejor provecho del mensaje que lleva titulado ¿Has pensado dónde vivirás en la eternidad? Mensaje también revelado por el Espíritu Santo, que me dio este título, porque también el Espíritu Santo está preocupado del destino eterno de todas las almas del mundo. Dice la palabra de Dios. Bueno, la palabra de Dios enseña que Dios puso eternidad dentro de cada ser humano. Veamos, dice. Así también está escrito, fue el primer hombre, Adán, alma viviente, el posterior Adán, espíritu vivificante. 1 Corintios 15, versículo 45, dice, fue eso el primer hombre, Adán, alma viviente. Y la Biblia dice que todos somos descendientes de Adán. Y también todos tenemos un alma. Es decir, nuestra alma es nuestro ser espiritual invisible interior, que según la palabra de Dios no muere, es eterno. Y según la palabra de Dios, este es el fin de vuestra fe, la salvación de vuestra alma. Es decir, lo más valioso, dice la Biblia, es nuestra alma. Dice que todo nuestro ser está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 23. Pero lo más valioso es nuestra alma. ¿Por qué? Porque el fin de nuestra fe, el propósito de la fe del Evangelio es salvar nuestra alma de la eterna condenación también, un destino eterno, porque dice la Biblia, por ser descendiente de Adán, porque la Biblia dice que por la traducción de uno, que es Adán, vino la condenación a todos los hombres. Romanos 5, versículo 18, Dios hizo juicio adelantadamente de condenación eterna sobre toda la humanidad, sobre todas las generaciones de la persona Adán. Pero en Cristo también dice la Biblia, por la, dice, obediencia de uno, los muchos, toda la humanidad, todas las generaciones, serán constituidos justos. Romanos 5, versículo 19. Justo significa declarar inocente, libre del pecado, recibido por Dios como sus hijos, por medio de la fe en Jesucristo. Pero esto para todo. Esta bendición del Evangelio según Romanos 5, versículo 18 y 19. Continuamos. Y tú irás hasta el fin, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel 12, versículo 13. Así le dijo Dios a Daniel. Bueno, lo que dice este versículo bíblico, que tenemos un alma, que cuando termina nuestra vida aquí en la tierra, dice que descansa. El alma no muere. En lo que muere es nuestro cuerpo terrenal solamente. Por esto le dijo, tú irás hasta el fin. Reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. No temas a los que maten el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Mateo 10, versículo 28, Jesús dijo que el alma no puede matar. ¿Por qué? Porque el alma es inmortal, es eterna. Es nuestro ser, reitero, espiritual, interior, invisible, que en el Evangelio es, el fin de nuestra fe en el Evangelio es la salvación de vuestra alma. Y el alma es donde nace nuestro pensamiento, nuestras emociones, y también dice la Biblia que en la palabra de Dios es muy eficaz, más cortante que toda espada de filo, penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Hebreos 4:12 está diciendo que no solamente tenemos un espíritu, tenemos un alma y un espíritu, porque muchas otras creencias enseñan solamente que tenemos un espíritu. La Biblia dice que tenemos alma y espíritu. El espíritu es el que nos da la vida, el que nos da aliento de vida, según la palabra de Dios. Pero el alma es nuestro ser espiritual, invisible, interior, que es eterno, donde, reitero, nacen nuestros pensamientos, nuestras emociones, y según la Biblia es lo más valioso, porque el fin de nuestra fe, reitero, es la salvación de nuestra alma. Continuamos. ¿Por qué te bates, oh alma mía? Porque te turba dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salmo 43, versículo 5. Decía el salmista que él tenía un alma, que dentro de él se abatía. Para confirmar que el alma es donde nacen nuestros pensamientos, nuestras emociones. Y esta alma es eterna. Después que termine nuestra vida aquí, seguirá camino. Los que creen en el Señor Jesús se conviertan a su evangelio, son fieles y santos hasta el fin, llegarán al cielo y se irán con su alma a descansar junto a Jesús
a vivir en el cielo. Pero la otra alma que le rechaza en esta vida seguirá en el camino ancho que le llevará a la eterna condenación. La importancia de, en esta vida, decidirnos por el Señor. El Señor nos ha dejado su palabra para que por medio de su palabra le conozcamos. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, versículo 17. Continuamos. Así que vivimos confiados siempre sabiendo que mientras estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. 2 Corintios 5, versículo 6. Es decir, el apóstol Pablo reiteraba la necesidad que un día, para conocer al Señor, para llegar al cielo, tenemos que abandonar este cuerpo. Dice, estamos en el cuerpo. Es decir, ¿por qué está diciendo eso? Porque nuestra alma que vive dentro de este cuerpo, un día abandonará este cuerpo. Y los cristianos, los fieles santos, irán directamente a descansar a la presencia del Señor al cielo, como dice la Biblia, que los muertos en Cristo un día resucitarán primero. Morir en Cristo es haber nacido nuevo, haber sido fiel y santo al Señor, sirviendo hasta el fin de nuestra vida en cada iglesia evangélica. Todas las almas de los hombres, a consecuencia del pecado, están destituidas de la gloria de Dios y expuestas al infierno eterno. Importante esto, porque la Biblia dice, porque todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, versículo 23. Porque la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, versículo 23. Es decir, la consecuencia de nuestra condición de pecadores es muerte, dice la Biblia. Cuando la Biblia habla de muerte, significa separación, muerte primeramente, muerte física, muerte espiritual, donde nacemos espiritualmente muertos también, y muerte eterna, o muerte segunda, que le llama la Biblia, que es la separación eterna de Dios, definitiva. Pero dice la Biblia que de estas tres muertes, bueno, Jesús también nos libre de la muerte física, donde Él quiere puede hacer un milagro, pero de los mayormente que nos libra de la muerte espiritual, que nacemos muertos espiritualmente en el mundo, fuera del Evangelio, y eso no, a causa del pecado estamos separados de Dios. Pero también dice, nos libra de la muerte eterna, que es la separación eterna definitiva de nuestra alma del infierno eterno. Por esto dice, maladera de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor, y es para todos. ¿Por qué? Porque Jesús es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. 1 Timoteo 4, versículo 10. Pero sí, primeramente dice que es el Salvador de todos los hombres, todas las generaciones. ¿Por qué? Porque Dios, de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, porque dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9, ninguno no quiere que ninguna persona, ningún anciano, ningún joven, ningún adulto, ningún niño perezca eternamente en el infierno, sino que todos procedan al arrepentimiento, que está en la persona de Jesús Jesucristo en su evangelio bíblico, con cada iglesia evangélica amigo que vas a encontrar. Porque la Biblia dice que por la transgresión de uno, que es Adán, vino la condenación de todos los hombres, pero también por la justicia de uno, que es Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Es decir, dice la Biblia que en Romanos 5:18 que por la transgresión de uno, que es Adán, toda la humanidad hemos sido condenados pecadores, y Dios hizo juicio adelantadamente con condenación eterna sobre toda la humanidad. Pero también dice que por la justicia de uno, Jesucristo, dice la palabra de Dios que todos serán contigo justos. Porque el Hijo de Hombre no ha venido para perder las almas de los dos hombres, sino para salvarla. Y se fueron a otra aldea. Lucas 9:56. Dice la Biblia que el Hijo del Hombre, que Jesucristo, no ha venido para perder la alma del hombre. Es decir, la voluntad de Dios es que ningún alma se pierda eternamente en el infierno, sino dice para salvar la alma del hombre. Por esto Jesús dice que el Salvador del mundo, no de un grupo polimetado como decían otros cristianos en evangelios falsos. En el verdadero evangelio, Jesús es el Salvador de todos los hombres, del alma de todos los hombres, como estamos viendo aquí. Y por esto dice la Biblia que el cual quiere que todos los hombres sean salvos, dice, cree Dios, y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, versículo 4. Dice la Biblia que todos son judíos por la fe en Jesucristo. Galatas 3, versículo 26. Todos pueden alcanzar salvación por la fe en Cristo Jesús.
Dice la palabra de Dios, dice Jesús, cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre de los cielos. Mateo 10:32, es decir, cualquiera puede acceder a la salvación en Cristo Jesús, en su verdadero evangelio. Dice la Biblia que Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17, es decir, la voluntad de Dios el Padre, que nadie del mundo, ningún hombre, ningún anciano, ningún joven, ningún niño, ninguna generación sea condenado, sino dice que la voluntad de Dios es que el mundo sea salvo por su Hijo. Por este motivo, como reitera la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Para confirmar esto, que cualquiera puede obtener salvación en el verdadero evangelio de Jesucristo, dice la Biblia. El evangelio verdadero del Señor Jesucristo, cualquier persona oyendo la palabra de Dios, que se interese por la salvación de su alma, puede recibir la fe celestial, que son don de Dios, que le permitirá creer en su Hijo Jesucristo y acceder a la salvación de su alma. Como dice la Biblia, y estas han escrito para que creáis que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, versículo 31. La palabra de Dios fue escrita para que, oyendo la palabra de Dios, creamos en su Hijo Jesucristo y le recibamos como Señor y Salvador. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Y cómo creyendo? Oyendo la palabra de Dios. Tenemos vida eterna, salvación, en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la fe celestial, que es un don, reitero, de Dios celestial, desciende por el Espíritu Santo a toda alma, a todo corazón que está escuchando y se interesa por la salvación, porque el Espíritu Santo también está escudriñando el alma, la mente, el corazón de cada persona, porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, convencerá al mundo de pecado, de juicio. Así tiene la facultad de Dios, también de Dios, de hacer la conversión a todo el mundo, pero también así mismo está trayendo a todos a escuchar la palabra de Dios, para que todos, en su libre albedrío, puedan elegir y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y así también librar su alma de este eterno destino, de la eterna condenación, donde está puesto nuestra alma por ser descendiente de Adán a consecuencia del pecado que todos éramos de Adán. Por esta Biblia dice, por lo cual deseando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Santiago 1, versículo 21. Dice la Biblia que recibir la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Hay que recibirla así, porque el hombre puede hacer dos cosas. En su libre albedrío, rechazar o recibir a Jesucristo. Porque la Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo, voluntariamente, no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Pero todos por medio de la palabra de Dios podemos recibir esta fe celestial, que Él nos permitirá creer en su Hijo Jesucristo y acceder a la salvación. El evangelio que vamos a encontrar en cada iglesia evangélica donde se predica este evangelio glorioso, único de salvación, donde todos los hombres tienen acceso a la salvación en el verdadero evangelio de Cristo, amigo, amiga. ¿Por esto dice la Biblia? Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados y hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Dice la palabra de Dios, mas todos que le recibieron. Recibir a Jesucristo implica arrepentimiento, porque la Biblia dice que la tristeza para con Dios produce arrepentimiento para salvación. 2 Corintios 7, versículo 10. Arrepentir significa dolerse del pecado, reconocerse pecador, estar dispuesto a abandonar el pecado, renunciar al pecado, a la mundanalidad y disponer la vida. Desde hoy, en recibir a Jesucristo, está dispuesto también en cada vida en servir al Señor desde hoy en cada iglesia evangélica, en su Evangelio Santo, hasta el final de vuestra vida en santidad. Pero hay que recibir a Jesucristo como Señor Salvador y seremos hechos hijos de Dios. Recibiremos el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción, y seremos guiados por el Espíritu de Dios y ya nunca más estaremos solos, estimado amigo, estimada amiga. Por esto Jesús dijo, el que me rechace y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue la palabra que he hablado, y él le juzgará en el día postrero. Juan 12, versículo 48. Dice el Señor Jesucristo, el que me rechace y no recibe mis palabras. Está diciendo el Señor Jesús, este es el verdadero libre albedrío bíblico. Jesús dice que la persona tiene la elección de rechazarle, pero también de recibirle. A los que reciben, dice la Biblia, recibirán salvación. A los que reciben a Jesucristo, vida eterna, serán llamados hijo de Dios, y hijo de Dios. Juan 1:12. Pero también dice a los que le rechazan, dice Jesús, en su libre albedrío la persona
rechaza el Evangelio del nombre de Jesucristo, dice, la palabra que ha hablado, la que estamos predicando ahora. Dice, ella le juzgarán el día posterior, es decir, en el juicio de condenación del gran trono blanco, y será final, donde comparecerán todos los incrédulos, desobedientes, que no quisieron voluntariamente creer en Jesús, le rechazaron, dice, serán juzgados por esta palabra que dice que la persona puede rechazarla y recibirla en su libre albedrío. Es decir, los que sean infierno eterno no serán porque estaban predestinados, como decían los evangelios falsos, para el infierno eterno, sino por desobediente, por incrédulo, por rechazar voluntariamente el nombre de Jesucristo. Jesús lo dice, el que me rechace y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue. Es decir, nuevamente aquí está el libre albedrío bíblico verdadero, donde Dios nos ha dado voluntad propia para rechazar, pero también para recibirle. Bueno, Dios nos llama a recibirle. Por esto dice, Jesús dijo, ir por el mundo, predicar el ángel a toda criatura. El que creyere fuera bautizado hasta será salvo, más el que no creyere será condenado. Marcos 16, versículo 15 y 16. Ir por el mundo, predicar el ángel a toda criatura. El evangelio se predica por medio de la palabra de Dios, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Romanos 10, versículo 17. Y dijo, el que creyere, dijo que el hombre podía creer, pero también el que creyere dijo que sería salvo, pero también dijo que el que no creyere, es decir, está diciendo que el hombre también podía no creer, pero el que no creyere dijo que sería condenado, porque voluntariamente en su libre albedrío le rechazó, como vimos en Juan 36, también en Juan 12, versículo 48. Todos oyendo la palabra de Dios y en su libre albedrío pueden arrepentirse y obedecer a la fe del Evangelio para alcanzar la salvación. Dice la Biblia, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso 17, versículo 30. Reiteramos la importancia del arrepentimiento en el Evangelio. La Biblia dice que, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, hablando de idolatría, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, en todo el mundo. En el Evangelio de la Gracia es un mandamiento de Dios arrepentirse, es decir, los que no quieren arrepentirse, si quieren arrepentirse, quedan en su audiencia ante Dios, en rebelión ante Dios, por ese motivo un día también serán juzgados, serán culpables de juicio eterno, de condenación eterna, por su desobediencia. Porque hay un mandamiento escrito aquí, y también escrito en Marcos 1:15, que Jesús dijo, el tiempo se cumplió, el reino de Dios se ha acercado, arrepentido, creen en el Evangelio. ¿Por qué es importante el arrepentimiento? Porque la tristeza para con Dios produce arrepentimiento para salvación, según de Corintios 7:10, es decir, la salvación es un producto del arrepentimiento. Es verdad que la recibimos por gracia, pero la gracia significa que la persona tiene que arrepentirse para con Dios, para que por medio de la fe en Jesucristo reciba esta salvación, porque sin arrepentimiento no hay perdón y tampoco hay salvación. Por esto, la importancia del arrepentimiento significa dolerse del pecado, reconocerse pecador, estar dispuesto a anular el pecado, la mundanalidad, estar dispuesto en el alma, en la mente, en nuestro espíritu, en recibir a Jesucristo y disponer nuestra vida de hoy en servirle al Señor en cada iglesia evangélica en santidad hasta el final de vuestra vida. Y así, si somos fieles y santos hasta el final de nuestra vida, llegaremos al cielo. Pues esta Biblia dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Hechos 3:19. Arrepentidos, dice los apóstoles, y convertidos. Lo que está diciendo el arrepentimiento produce conversión. Lo vemos, que dice 2 Corintios 7:10, que dice que la tristeza para con Dios produce arrepentimiento para salvación. Es decir, la salvación es un producto del arrepentimiento. Es decir, el arrepentimiento produce la conversión, la salvación de toda persona. Y la verdadera gracia de Dios. Y esto dice, para que sean borrados vuestros pecados. Es decir, nuestros pecados son borrados cuando nos arrepentimos al Señor. Porque la Biblia dice que la comunión es con Dios, el Padre y su Hijo Jesucristo, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos lava limpia de todo pecado. Pero para esto anteriormente tenemos que arrepentirnos con el alma, con la mente y el corazón, y estar dispuestos a abandonar la mundanalidad, el pecado, y de hoy servirle en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, al Señor en cada iglesia evangélica. Por eso la palabra de Dios dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador y Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la luz, la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Según Timoteo 1, versículo 10, dice que ahora está en la gracia de Jesucristo. Cuando se manifestó la gracia de Jesucristo, Jesús
por la aparición de Jesús desde el cielo, dice quitó la muerte. Cuando habla de la muerte en la Biblia está hablando de la muerte espiritual, la muerte eterna que quitó Jesucristo, significa separación. Es decir, ahora ya nadie tiene que ir al infierno, nadie tiene que ir a sufrir eternamente con su alma en el infierno, porque Jesús pagó el precio y con sangre, dice, nos compró. Pero está condicionado a los que crean en Él, que le reciban, a los que se arrepientan. Dice, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es decir, ya nadie tiene que ir al infierno. Ahora Jesús nos deja un camino diferente de gloria, de eterna inmortalidad en el cielo, que su Evangelio dice, sacó la luz, lo hizo público, lo hizo real, la vida eterna, la salvación y la inmortalidad por el Evangelio. Ahí está la importancia de convertirse al Evangelio, de servir al Señor, en que ese Evangelio en santidad hasta el final, porque Jesús nos libra a toda la humanidad, esto es para todos, porque Jesús es el Salvador del mundo. Pero cada persona en su libre albedrío tiene que decidirse voluntariamente en abandonar el pecado, la mundanalidad, y obedecer a Jesús, porque también hay un mandamiento que dice la Biblia que Jesús mediante aflicciones fue perfeccionado y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Hebreos 5:9 también dice que la palabra de Dios, que Dios también ha dejado un mandamiento para todas las gentes, obedezcan a la fe, según Romanos 16, versículo 26. Es decir, también Dios dice que el hombre debe obedecer a la fe de su Hijo Jesucristo para alcanzar salvación y recibir esta gracia gloriosa, la bendición de la salvación, que si es fiel y santo, le permitirá llegar al cielo eterno de Dios y liberar también su alma de este eterno otro destino, que es el castigo eterno de su alma. Te invitamos, estimado amigo, estimada amiga, a la iglesia evangélica más cercana para que conozcas este glorioso evangelio que te llevará al cielo eterno a Dios y liberará tu alma de la eterna condenación, el otro destino eterno también establecido por Dios en su palabra. Bien, así estamos llegando al final del importante mensaje evangelístico. Les habló el evangelista Jacob Díaz del ministerio La Doctrina del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.